pareciera que algunos pudieran pensar que de aquí pueden sacar una novela o que es una novela antigua, porque nosotros vemos fraude, vemos engaño, vemos ídolos escondidos, vemos reclamos familiares, vemos familias divididas, pero mis amados hermanos, más allá de una historia de Hollywood o más allá de una novela antigua, lo que nosotros podemos percibir, lo que yo percibo en el texto es que lo que tenemos es a un Dios redentor. Lo que tenemos es a un Dios soberano, lo que vemos nosotros es a un Dios que redime vidas, que redime familias, es un Dios que está transformando los corazones y las vidas. Detrás entonces, hermanos, de cada paso, detrás de cada decisión, detrás de cada movimiento humano, detrás de cada tropiezo incluso que hay aquí, detrás incluso de la astucia o del engaño, del fraude, de la codicia, en medio de todo esto, mis amados hermanos, hay un Dios soberano que dice que Él está en control y que en cada circunstancia Él sigue escribiendo su historia. Hace 8 días nos quedamos con ese llamado que Dios le da a Jacob y le dice: vuelve a casa de tu padre porque yo voy a estar contigo. Así que esa promesa, mis amados hermanos, y ese encuentro, de hecho, que Jacob tuvo con Dios antes de llegar a la tierra de Labán, lo sostuvo por 14 años trabajando por Lea y Raquel y por otros 6 años trabajando en silencio, con el sudor de su frente, como dice el libro de Génesis, por los ganados de su suegro Labán. Así que trabajó durante 20 años, pero ahora cuando obedece y cuando quiere regresar, evidentemente, como vimos hace 8 días, por mandato divino, por orden del Señor, entonces el conflicto se agrava. Labán, su suegro, lo persigue, Raquel hurta los ídolos o los dioses de su padre, y el pasado, mis amados hermanos, entonces lo sigue alcanzando. Así es nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos muchas veces, o cuando decidimos, mejor dicho, obedecer a Dios, muchas veces lo que viene no es calma, lo que viene muchas veces es prueba. Pero es precisamente en medio de nuestra obediencia, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, donde podemos nosotros ver la fidelidad de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece que está oscuro, parece tambalearse, vemos nosotros la fidelidad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, la idea central del sermón está ahí en pantalla y es la siguiente. Aún en medio de las injusticias, engaños y confusión, aún en medio de las injusticias, los engaños y la confusión, Dios protege, pero no solamente protege, Dios corrige y cumple su propósito en los suyos. En medio de las injusticias, de los engaños y en medio de la confusión, Dios protege, Dios corrige y cumple su propósito en los suyos. Los encabezados están ahí de la hoja de ruta. En primer lugar, vamos a ver que obedecer a Dios puede llevarnos por caminos difíciles. Versículos 17 al 21. Segundo lugar, Dios defiende a los suyos y revela lo que está oculto. Versículos 22 al 30. Y luego vamos a dar un salto del 36 al 42. Y en tercer lugar, vamos a ver que los ídolos escondidos pueden ser tropiezo a la obediencia, versículo 19, y luego vamos a dar un salto, los versículos 31 al 35. Así que vamos, hermanos amados, al primer encabezado: obedecer a Dios puede llevarnos por caminos difíciles. ¿Cuántos se identifican con este primer encabezado? Obedecer a Dios puede llevarnos por caminos difíciles. Quizás usted ya está en su mente meditando al respecto en este encabezado, porque esto es verdad, hermanos. Así que versículo 17, lea conmigo, y dice: entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De este modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Así que, como hemos estado observando, hermanos, el texto nos reveló en el sermón anterior que Jacob obedece a la voz divina, así que su salida de la tierra de Padán Aram no fue un capricho, mis amados hermanos, sino que está obedeciendo la voz divina. Sale de Aram,
deja atrás entonces lo que conoce, no lo hace por capricho, no lo hace por venganza, incluso no lo hace por comodidad, no lo hace incluso porque está sufriendo injusticia, lo hace porque Dios lo llamó de regreso, lo hace entonces en obediencia a la voluntad de Dios. Así que el verbo que nosotros encontramos en la palabra se levantó Jacob implica decisión. Jacob no espera condiciones ideales para regresar, sino que él actúa con fe. Simplemente vemos que él obedece. Y lo más importante que nos revela el texto es que él no regresa a cualquier lugar, él regresa a casa, él regresa a la tierra prometida. Y entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, la mano de Dios detrás de esto. El obrar soberano de Dios detrás de esto, porque le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, evidentemente una tierra, le había prometido bendición, le había prometido prosperidad, le había prometido descendencia. Así que es Dios cumpliendo su plan soberano, es Dios cumpliendo sus promesas. Hace entonces que Jacob regrese a la tierra prometida, esa tierra que daría a Jacob y a su descendencia. Así que de entrada, hermanos, vemos una primera aplicación de inmediato, y la aplicación que quiero que nosotros reflexionemos en esta primera parte es que seguir a Jesús tiene un costo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguir a Jesús tiene un costo. La obediencia de Dios, hermanos, no siempre nos lleva por caminos cómodos. Escuche esto, la obediencia a Dios no siempre nos lleva por caminos cómodos, pero siempre nos va a llevar por el camino correcto. La obediencia a Dios, repito, no siempre nos lleva a tomar caminos cómodos, pero siempre nos lleva a tomar el camino correcto. Y lo que vemos en el texto es que Jacob obedece a la voz de Dios. Salió de la tierra de Aram con fe, no con comodidad. Él obedece a Dios. Y Dios lo ha llevado, mis amados hermanos, incluso desde que salió de la casa de su padre, por un camino difícil, por un camino duro. Incluso en una estancia ahí en Aram, difícil, dura también. Y lo lleva entonces de regreso a casa. Y el camino de regreso a casa tampoco sería fácil, tampoco sería sencillo, pero es el camino correcto, el camino de la promesa, el camino del pacto, el camino de la bendición, el camino a través del cual Dios lo iba a bendecir, iba a cumplir sus promesas. Y hermanos amados, escuchen esto, es el camino, mis amados, en donde Dios lo va a pulir, porque se espera en los capítulos subsiguientes un encuentro otra vez con Dios. Así que va de regreso, mis amados hermanos. Obedecer a Dios entonces tiene un costo. Obedecer a Dios tiene un costo real. Y esto, hermanos amados, lo podemos nosotros ver a nuestro alrededor, porque la fidelidad a Dios, escucha, cuando tú y yo somos fieles a Dios, la fidelidad a Dios, el mundo, hermanos, no te la va a reconocer. Cuando tú eres fiel a Dios, el mundo no te lo va a reconocer, hermano. Al contrario, cuando tú y yo somos fieles a Dios, el mundo no nos va a aplaudir. El mundo, mis amados hermanos, nos va a escupir, el mundo nos va a vomitar. Por eso decía Spurgeon en una frase que tú y yo somos mencionados por Dios, que somos la sal de la tierra para ser escupidos, no el dulce de la tierra para ser tragados. Así que si eres fiel a Dios, el mundo no te va a aplaudir, te va a rechazar, te va a dar la espalda, te va a escupir, te va a vomitar. El mundo se va a burlar de ti, te va a pisotear, te va a rechazar. El mundo, porque tú eres fiel a Dios, te va a humillar o va a tratar de humillarte. El mundo te va a despreciar, te va a golpear, te va a dar la espalda. Y nosotros lo vemos aquí porque Jacob fue abusado, fue explotado, fue maltratado, pero siempre se mantuvo firme. En su integridad, él fue fiel. Así que, mis amados hermanos, otra vez, seguir a Jesús, obedecer a Jesús tiene un costo. Y obedecer a Jesús, mis amados hermanos, no siempre implica que vamos a caminar por caminos sencillos, vamos a caminar por caminos, por rutas, mis amados hermanos, incómodas, pero siempre será el camino correcto. Y lo segundo, hermanos, es que seguir a Cristo no significa, escuche, seguir a Cristo no significa evitar el dolor. Significa caminar en su voluntad, significa obedecerle a Él, aunque duela. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque duela. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. El que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Y evidentemente, mis amados hermanos, esa frase de níguese a sí mismo tiene que ver, hermanos, con dejar algo. Tiene que ver con dolor, tiene que ver con muerte. Niéguese a sí mismo, tiene que ver con renuncia. Seguir a Jesús, mis amados hermanos, no implica camino fácil, pero sí implica el camino correcto. Seguir a Jesús no implica que vamos a evitar el dolor. Vamos a pasar por dolor, por tormenta, por rechazo, por burla. Pero cuando tú eres fiel al Señor y caminas en su voluntad, aunque duela, Él estará contigo. Así que seguir a Jesús, hermanos, en nuestro contexto tiene un costo. Decir la verdad, aunque todos mientan. Ser íntegro en medio de un ambiente corrupto. Permanecer fiel a tu matrimonio, aunque el mundo promueva el divorcio o la infidelidad. Criar hijos piadosos para Cristo, aunque la cultura los quiera educar para ella. Para el enemigo, para la corriente, para la cosmovisión del enemigo. Así que obedecer a Dios puede costarte muchas cosas. Puede costarte amistades, un ascenso laboral, el aplauso de otros, el reconocimiento de algunos. Pero nada de eso, mis amados hermanos, escucha esto, el rechazo de amistades, las burlas de las personas, un ascenso laboral o cosas como las que tú quieras escribir en una lista, nada de eso se puede comparar con perder la comunión con Dios. Si tú caminas en la corriente de este mundo vas a ganar muchas cosas, pero vas a perder la comunión con Cristo, la comunión con Dios. Por eso las Escrituras nos dicen de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. Así que la obediencia, hermanos, escucha esto, la obediencia duele. ¿La obediencia duele? La obediencia puede doler, pero escucha esto, la desobediencia destruye. La obediencia duele, pero la desobediencia destruye. Así que seguir a Jesús requiere luchar, hermanos, por lo que vale la pena. Tiene un costo, sí, ya vimos. Y seguir a Jesús, hermanos, requiere luchar por lo que vale la pena. Y el texto nos enseña algo precioso, hermanos. Jacob no solamente trabajó para prosperar. Jacob trabajó y luchó por su familia. No se rindió ante el abuso de su suegro Labán, ni permitió que sus esposas ni sus hijos siguieran esclavizados. Fue un esposo que protegió, fue un padre que cuidó, fue un padre que proveyó, fue un creyente que obedeció a Dios, aunque la corriente y el escenario estaba en su contra. Así que seguir a Jesús requiere luchar por aquello que vale la pena. Y lo que vale la pena de este lado de la eternidad, si eres padre, es luchar por tu casa, luchar por tu familia. Así como lo hizo Nehemías, mis amados hermanos, en medio de los enemigos. Y podemos ver esa ilustración que evidentemente fue una defensa literal, porque la Escritura dice que con una mano ponía una piedra en el muro y con otra tenía una espada en la otra mano, una para construir el muro y otra para defenderse de los enemigos. Así podemos trasladar eso, mis amados hermanos, y así una metáfora de eso. De ese mismo modo, mis amados hermanos, tienes que pelear y luchar por tu casa y por tu familia. Así que seguir a Cristo te costará. Tiene un precio, pero vale la pena. Te va a llevar a facturar bien, porque te costará tiempo, hermanos. Porque tendrás que pastorear a tu familia. No solamente mantenerla, no solamente darle la provisión material. Te costará tiempo, te costará esfuerzo, te costará sacrificio, porque quizás habrá días en los que no quieres abrir las Escrituras y leerla con tu familia. Habrá días en los que llegues cansado, molido, destrozado a tu casa, pero tendrás que orar con tus hijos, leerles la palabra del Señor cuando estén en la mesa, preguntarles cómo les fue, hacerles preguntas. Y como les dije el domingo, mis amados hermanos, y les vuelvo a exhortar a ello, hermanos, practiquen eso, escuchen, pastoreen el corazón de sus hijos, pastoreen el corazón de sus hijos, mis amados hermanos. Ustedes no saben la cantidad de información que ustedes pueden obtener en una plática cotidiana en la mesa con sus hijos. Preguntarles cómo les fue, preguntarles las situaciones que viven en su escuela con sus compañeros, quiénes son sus compañeros de clase. Que sus hijos puedan
ver en ustedes un amigo a través del cual pueden ellos abrir su corazón y mostrarles sus angustias, mostrarles sus temores, mostrarles sus luchas, mis amados hermanos. Se van a dar cuenta de todo ello en las pláticas cotidianas, en las oraciones. Hijo, ¿cómo te fue? Hijo, ¿quiénes son tus amigos? Hijo, ¿qué es lo que ves? Hijo, ¿qué es lo que aprendiste? Hijo, ¿cómo te fue con tus amigos? Hijo, ¿qué es lo que te enseñó tu maestro, tu maestra? ¿Cómo te trata tu maestra? ¿Cómo te tratan tus compañeros? Ustedes no saben la cantidad de información que pueden obtener de sus hijos cuando oran con ellos, cuando oran por ellos. Hijo, ¿por qué quieres que oremos? ¿Por tu maestro, por tu maestra, por algún compañero, por algún problema, por alguna situación? Hermanos, pastoreen el corazón de sus hijos. Escuchen su corazón. A veces pensamos, hermanos, que como papás somos los únicos que sufrimos y que tenemos problemas, ¿no? A veces los adultos pensamos que somos los únicos que tenemos un montón de problemas. En el trabajo, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero nuestros pequeños, nuestros hijos, pequeños como Sam, como Mosi, también, hermanos, tienen sus problemas, sus dificultades, sus temores, sus luchas, sus adversidades. Hermano, pastorea el corazón de tu hijo. Hace unas semanas atrás un jovencillo del municipio se quitó la vida y el lugar en donde se quitó la vida tenía de frente una computadora, no sé qué es lo que estaba viendo y que le llevó quizás probablemente a quitarse la vida. Hermanos, a veces damos por sentado que nuestros hijos están bien. Repito otra vez, hermano, pastorea el corazón de tu hijo, escucha su corazón. Así que te costará tiempo, hermano, pero te llevará a facturar bien. Te costará orgullo porque tendrás que pedirle perdón a tus hijos o a tu esposa cuando falles. Te costará comodidades porque tendrás que orar cuando prefieres dormir. Te costará firmeza porque tendrás que corregir a tu hijo cuando el mundo te diga que eso es abuso o que eso es violencia. Te costará matar la carne porque debes de ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Así que si tú no luchas por tu hogar, el mundo lo va a hacer. Satanás quiere educar a tus hijos, seducir a tu esposa y adormecer tu fe. Por eso, mis amados hermanos, ser hombres de Dios el día de hoy en nuestro contexto es nadar contra la corriente. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, portaos varonilmente. En palabras de buen mexicano, sé hombre. ¿Quieres ser macho? Sé hombre. ¿De verdad quieres ser hombre? ¿Quieres ser macho mexicano? Bueno, educa a tus hijos y lleva a tus hijos y a tu familia a la palabra de Dios. Eso es ser hombre, hermanos. Eso es ser hombre. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Jehová tu Dios está contigo. Deuteronomio 31:6. Así que la obediencia trae fruto eterno. La obediencia trae fruto eterno aunque duela. Porque Jacob perdió comodidad, pero ganó propósito. Jacob perdió tranquilidad, pero ganó una familia. Perdió descanso, pero ganó una herencia. La fidelidad a Dios siempre produce fruto. Escucha esto, la fidelidad a Dios siempre produce fruto, aunque en el momento quizás cueste lágrimas. La obediencia a Dios produce fruto, aunque en el momento no veas ese fruto, aunque en ese momento veas lágrimas. Por eso la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, ¿cómo van a cosechar? Con gozo, con regocijo. Salmo 126, verso 5. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente peso de gloria. Así que Padre que estás aquí, mamá que estás aquí, cada sacrificio hecho por tus hijos, en el nombre de Cristo, por tu casa, por tu familia, no es en vano. Cada oración, cada vez que tú doblas tus rodillas, cada vez que tú abres tus labios y elevas una oración a Dios por tu casa, por tu esposo, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, no es en vano. Cada tentación que resistes, cada palabra que eliges no decir o que eliges callar para no herir, tiene un propósito. Cada acto de fidelidad, cada consejo, cada tiempo, cada estorbo de pecado que tú haces con tu hijo, cada disciplina que tú haces con autoridad del Señor y con amor y con gracia y con misericordia, cada lágrima, cada súplica, cada ruego tiene un valor eterno. Dolerá, pero te llevará a facturar bien. José, hermanos amados, fue fiel. Lo metieron en prisión, pero desde la prisión Dios lo llevó al trono. Daniel fue fiel y lo lanzaron al foso de los leones, pero Dios
Desde el foso lo exaltó. Jacob fue fiel, sufrió, pero desde su sufrimiento Dios edificó a través de él una nación. Y el mayor ejemplo, hermanos, el ejemplo por excelencia de obediencia, ¿quién es, hermanos? Cristo. Él obedeció, hermanos, y su obediencia tuvo un costo. Sí, tuvo un costo. ¿Cuál fue su costo, mis amados hermanos? Su propia vida, la muerte, hermanos. Él obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. El camino de Cristo no fue sencillo, el camino de Cristo no fue cómodo. Desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, no tenía en dónde recostar su cabeza. Fue sepultado en una tumba prestada, nació en un pesebre, así que su caminar no fue sencillo, no fue cómodo. Él tuvo que nadar de alguna manera contra la corriente de este mundo. No fue cómodo el camino que recorrió, pero fue el correcto. Y a través de su vida de obediencia, tú y yo tenemos el privilegio de ser salvos y de ser hijos de Dios. Bendita sea su obediencia que nos dio salvación y vida eterna. Así también nosotros, hermanos, si seguimos al Señor y lo hacemos con fidelidad y caminamos en su voluntad, aunque cueste, hermanos, en primer lugar glorificaremos su nombre y en segundo lugar veremos su gloria. Porque como dijo un autor, hermanos, la cruz siempre antecede a la corona. ¿Quieres corona? No hay corona sin cruz. Primero viene la cruz, después la recompensa. Y el dolor del discípulo siempre prepara la cosecha de ese siervo fiel. Hermanos, en la eternidad va a haber coronas. Como padre tendrás una. Sé fiel entonces y educa a tus hijos para la gloria del Señor. Así que sigue a Jesús, dice un autor, y me encanta esto: sigue a Jesús. El camino puede doler, pero siempre te llevará a casa. Sigue a Jesús. El camino puede doler, pero siempre te va a llevar a casa. Así que, hermanos, Jacob obedece, pero al obedecer le trae pruebas. Y la prueba se intensifica, mis amados hermanos. La violencia se intensifica. Pero hay algo hermoso, hermanos. Sí, él obedece. Sí, en su obediencia, hermanos, lo lleva a caminar por caminos tortuosos. Pero vemos algo hermoso, la fidelidad de Dios, hermanos. Aunque la fidelidad de Dios, escucha esto, aunque la fidelidad de Dios no evita el conflicto, Dios acompaña a sus hijos en medio de este. La fidelidad de Dios muchas veces no evita el conflicto, pero Dios acompaña a los suyos en medio de ese conflicto. Y es lo que vamos a ver, segundo encabezado: Dios defiende a los suyos y revela lo que está oculto. Dios defiende a los suyos y revela aquello que está oculto. Versículo 22, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Y ponga atención en la lectura. Entonces Labán tomó sus parientes. ¿A quién tomó? ¿Fue solo? No, llevó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios. ¿Quién vino? Dios a Labán arameo por medio de un sueño aquella noche y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y que has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Hermanos, al engañador no le gusta ser engañado, ¿verdad? Y aquí vemos esto. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? O sea, para que te hiciera yo una barbacoa antes de que te fueras, con unos elotitos, ¿no? Y mole rojo y mole verde. Tú sabes, como buen mexicano, ¿no? Cómo nos las gastamos. Vamos a hacer una fiesta chiquita y hacemos mole verde, mole rojo y bueno. Es lo que le está diciendo, ¿no? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, es decir, a sus nietos. Ahora locamente has hecho. Pero después de que le dice, oye, ¿por qué te fuiste? Yo te pude haber hecho una fiesta. Mire lo que dice en el verso 29. Poder hay en mi mano para haceros mal. Así que se está revelando el verdadero propósito, ¿no es verdad? Así que la fiesta era un pretexto. Mas el Dios de tu padre, no era el Dios de Labán, el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob
descomedidamente. Así que vemos, hermanos amados, que Labán, su suegro, hermanos, lo persigue con ira. Era su carne, de hecho, era su tío. El texto nos muestra entonces el enojo desmedido de Labán y su verdadera intención. Porque el texto en el versículo 23 nos dice que Labán no fue solo. ¿Con quién fue? Tomó a sus parientes consigo para perseguir a Jacob como si fuera un delincuente, como si fuera un criminal. En el versículo 26 nos dice, ese verso le pone dramatismo, le pone algo de exageración, diciendo que Jacob se llevó a sus hijas como prisioneras de guerra. Es lo que dice Labán. ¿Por qué te llevaste a mis hijas como si fueran unas delincuentes también, como si fueran un botín de guerra? Encubre sus intenciones diciéndole a Jacob que si le hubiese dicho, le hubiera preparado un banquete, versículo 27. Quiere culpar a Jacob y ponerle un cargo de conciencia. Y le dice, es que tú no me dejaste despedirme de mis hijos y de mis hijas, es decir, de sus nietos. Descubre su intención real y su perverso corazón diciéndole que podía hacerle daño por lo que hizo, versículo 29. Así que Dios defiende a los suyos y descubre las verdaderas intenciones. Pero Dios, hermanos amados, le sale al encuentro a Labán en un sueño, dice el versículo 24. Y de hecho, en el versículo 29 está la confirmación. Pero hay en mi mano, poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios se le revela, le dice no le hagas daño, y ahí en el versículo 29 Labán se lo confirma a Jacob. Así que, hermanos amados, esto nos muestra un principio de las Escrituras. No duerme el que guarda a Israel, ni dará nuestro pie al resbaladero. El Dios de Jacob no duerme. Ese mismo Dios advierte al perseguidor, no le hagas daño a Jacob. El Señor interviene soberanamente para guardar la vida de su escogido, porque en él se iban a cumplir las promesas. El Señor preservó la vida de Jacob. Dios, hermanos, a través de este acto precioso y soberano de cuidado, hermanos, está mostrándonos que es un Dios fiel, que es un Dios cercano, que es un Dios personal, que es un Dios cumplidor de promesas, que es un Dios poderoso. Dios está cumpliendo su promesa. Vete a tu casa, a tu tierra, a Canaán, porque yo voy a estar contigo. ¿Lo está demostrando Dios? Lo está demostrando Dios. Así que la aplicación en esto, hermanos, es que Dios guarda a los suyos, Dios guarda a los suyos, y no solamente Dios guarda a los suyos, sino que Dios gobierna sobre los impíos. ¿Cuántos dicen amén? Dios guarda a los suyos, y no solamente guarda a los suyos, sino que Dios gobierna sobre los impíos. Porque el texto nos dice en el versículo 24 que Dios vino a Labán, el arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guarda tu mano de hacerle daño a Jacob. Así que este versículo es un recordatorio poderoso que Dios está en control. Dios está en control, no se le escapa absolutamente nada. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios es un Dios soberano. Hermanos, y lo que vemos nosotros en este precioso texto es que Jacob no se defendió. No se defendió con espada, no levantó muros, no levantó trincheras, no puso a personas con espadas o con flechas o con piedras o con palos, no preparó un ejército. ¿Sabe cuál fue su defensa? Dios mismo. Yo voy a estar contigo. Regresa a tu casa que yo voy a estar contigo. Así que antes, incluso de que Labán levantara la mano, antes de que tratara de hacerle daño, Dios ya había cuidado y guardado a Jacob. Dios lo cuidó, Dios lo guardó. Había intenciones de herir, había intenciones de lastimar, había intenciones de hacer daño. Labán tenía esas intenciones, pero antes de que Labán siquiera levantara la voz, abriera los labios o levantara su mano contra Jacob y contra su familia, incluso contra sus propias hijas, Dios había obrado y había guardado a Jacob. Bendito sea el Dios de Israel, hermanos amados. Así que Dios guarda a los suyos de la mano de los impíos. Hermanos, Dios no solamente salva nuestras almas, Dios no solamente salva nuestras almas, sino que guarda nuestras vidas. Salva nuestras almas, guarda nuestras vidas. Nada ocurre fuera de su control. Hermano, escucha esto, ningún enemigo puede tocarte.
Ningún enemigo puede tocar a los hijos de Dios, ningún enemigo puede tocar a los justos sin el permiso soberano de Dios. Eso lo vemos con Job, ¿no es verdad? ¿No es verdad que el enemigo le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job? Así que Dios guarda a los suyos. Nadie te podrá hacer frente, hermanos. Nadie te podrá tocar. Nadie te podrá hacer daño si el soberano no da permiso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Salmo 34:7. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Daniel otra vez fue echado al foso de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Cerró la boca de esos leones. Y algunos los dicen de una manera poética, quizás se durmió abrazado de un león, ¿no? Para calentarse. Lo agarró de almohada. Sus 3 amigos fueron lanzados al horno de fuego y lo calentaron ¿cuántas veces? 7 veces. Y el texto nos dice que el Hijo del Hombre caminó entre ellos. Oye, pero echamos 3 y hay 4. Ningún cabello de ellos se quemó. José fue vendido por sus propios hermanos, pero Dios lo guardó y lo llevó al trono de Egipto, aunque pasó por descrédito y por la cárcel. Así que en cada caso el enemigo planeó mal, pero Dios transformó ese mal en una oportunidad para que brillara su gloria. La gloria es para Él, mis amados hermanos, para mostrar su gloria, para pulirnos, para trabajar en nosotros, para que podamos ver su amor, su gracia, su fidelidad. Hermanos, ¿cuántas veces Dios ha actuado a tu favor o a mi favor y no te has dado cuenta? ¿Has pensado en eso? Tú duermes tranquilamente, hermano, y no sabes, el Señor te guarda, el Señor te cuida. Quizás alguien quería usurpar tu casa, asaltar tu casa, robar tu casa y Dios se lo impidió. Dios ha detenido palabras, Dios ha detenido discusiones, Dios ha detenido a manos que iban contra ti y tú no lo supiste. Dios te ha librado, hermanos, de accidentes, Dios te ha librado de calumnias, de injusticias, incluso Dios te ha librado de tentaciones que podían haberte destruido y tú no lo supiste. Por eso, hermanos, el que confía en el Señor puede dormir confiadamente. Por eso el salmista dice: yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Así que el cristiano puede dormir confiado porque su vida, porque su alma no está en las manos de los hombres, sino en las manos del Dios Altísimo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que vemos ese lado de la moneda, hermanos, y vemos el otro lado de la moneda. Dios salva, a veces no, o mejor dicho, Dios te cuida de las manos de los malos, y a veces no, a veces Dios les da permiso en su obrar soberano. Pero la Biblia dice que nada nos podrá separar de su amor, ni la vida ni la muerte, ningún impío, ningún malo. Vemos el caso de Juan el Bautista. ¿Qué acaso Dios no estaba con Juan el Bautista? Sí, pero Dios permitió que la mano de un malo se alzara sobre él y pidieron su cabeza. O tenemos el caso de Jesús, su muerte, o la muerte de los apóstoles, o la muerte del apóstol Pablo a manos de Nerón, o la muerte de los mártires por causa de su fe. Así que sea que Dios te cuide, o sea que Dios permita el mal, hermanos, una cosa es segura: Dios está en control. Dios está en control. Así que debemos de vivir, hermanos, bajo ese entendimiento y bajo la esperanza de que nada nos podrá separar de su amor. Ahora, Dios, hermanos, incluso usa a los impíos para sus propósitos redentores. Nos cuida de mano de los impíos, a veces permite, pero Dios, hermanos, incluso usa las vidas de los impíos para sus propósitos redentores. Labán no podía maldecir ni dañar a Jacob. Dios detuvo su mano. Y sin saberlo, hermanos, en esa persecución, Labán estaba formando parte del plan de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Jacob volviera a Canaán. Incluso para pulir el corazón, el carácter de Jacob, la dependencia de Jacob hacia Dios, mis amados hermanos. Todo obra para bien. Porque Jacob ya no es el mismo Jacob engañador y usurpador que llegó.
Vemos la actitud y el corazón de Jacob en este encuentro, así que todo obra para bien y Dios está utilizando a Labán incluso para pulir, escuche otra vez, el carácter, el corazón, la dependencia, la confianza de Jacob. Dios guardó a Abraham, luego a Isaac y después a Jacob. Y esto me encanta, estoy parafraseando, hermanos, una frase del pastor Bobby Buckham, y él dice: Dios guardó a Abraham, luego guardó a Isaac, después a Jacob, y después guardó a José, y así para guardar las 12 tribus de las cuales vendrían las 12 tribus de Israel. Así guardó a Judá, después guardó a David de la mano de Saúl, porque de David vendría Jesucristo. Después guardó a las tribus después de la deportación y la dispersión. Guardó después de eso un remanente fiel. Y abrimos las páginas del Nuevo Testamento y guardó a Jesús de la mano de Herodes, y así el Salvador murió por ti y por mí. Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Dios cumpliendo sus planes redentores y usando la vida de los impíos para eso, sin saber eso ellos. Así que Dios incluso usa a sus enemigos como instrumentos para cumplir su voluntad. Por eso Juan Calvino decía que el diablo es el diablo de Dios. Calvino tenía esa frase: el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no hace nada si no es en la voluntad de Dios. También está a sus propósitos, a la voluntad de Dios. El faraón endureció su corazón y Dios usó esto para mostrar su poder, su gloria, juzgar a su nación, juzgar a Israel y redimir a su pueblo. El rey Darío, un rey pagano, firmó un decreto que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. El rey Asuero perdió el sueño y ese insomnio fue el medio que Dios usó para salvar la vida de Mardoqueo y salvar la vida de su pueblo. Porque el que quería la horca de Mardoqueo y el exterminio de los judíos terminó muerto. Pilato y los líderes judíos, sin saberlo, cumplieron el propósito eterno de Dios al entregar a Cristo para nuestra redención. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que nada escapa a la soberanía divina. Ni la maldad humana puede frustrar, escuche esto, ni la maldad humana puede frustrar los planes de un Dios santo. Así que cuando nos enfrentemos a situaciones de injusticia, recuerda, mi amado hermano, Dios no ha perdido el control. ¿Estás recibiendo injusticia? ¿Estás recibiendo quizás falso testimonio? Recuerda, Dios está contigo, no ha perdido el control. Cuando el mundo parece avanzar en contra de la verdad, recuerda que Dios está usando todo esto para preparar su victoria. Y cuando el mal te toque, recuerda que el Dios que permitió la cruz fue el mismo que trajo resurrección. Nada nos separará de su amor. Así que, mis amados hermanos, cuando los enemigos se levanten en contra tuya, no temas, porque el mismo Dios que detuvo a Labán puede hoy detener a aquel que trama algo en contra tuya. Y si permite, escucha esto, y si permite que tú pases por algo, si Dios permite que pases por la prueba, por el fuego, escucha esto precioso, no será para destruirte, sino será para purificarte y mostrar su gloria en ti. Amén. Así que mire lo que dice el Salmo 29, versículo 10, no sé si está ahí en pantalla, si lo puse. El Salmo 29, verso 10 y 11 me encanta, y dice: Jehová preside en el diluvio, o sea, reina en eso. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz, escucha esta promesa, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Nota lo que dice ahí? ¿Bajo qué? Bajo vuestros pies. O sea, tú lo verás, yo lo veré. Y termina Pablo esta carta preciosa diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios entonces, hermanos amados, no solamente está por encima de los impíos, está delante de ti para protegerte y detrás de esos impíos, usándolos sin que ellos lo sepan, para cumplir su plan redentor y mostrar su gloria en tu vida. Así que el creyente nunca está a merced de los hombres. El creyente nunca está a merced y en las manos de los hombres, sino en las manos de un Dios que gobierna absolutamente todo. Que esto te traiga consuelo, paz, tranquilidad, esperanza a tu corazón. Así que volvamos al texto, hermanos, y cuando Labán acusa, Jacob responde:
Y responde con verdad. Por eso le dije que esta es parte, Dios está usando a Labán para pulir el corazón, el carácter de Jacob. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Pero mire cómo responde. Respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas y que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, dice, he estado contigo. Y escucha esto: tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Y yo no comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Ahora he estado 20 años en tu casa, 14 años te he servido por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sabe qué es lo que vemos aquí, hermanos amados? Un corazón que está hablando desde la verdad, un corazón que está hablando desde la integridad, un corazón que está hablando desde la limpieza de manos, desde la limpieza del corazón. Las manos de Jacob estaban limpias, su corazón estaba íntegro porque él se había conducido con integridad. Él dice: ¿qué transgresión es la que yo he hecho? ¿Cuál es mi pecado para que tú vengas con esa furia, con ese ardor delante de mí y me persigas como si fuera yo un criminal? Tus ovejas nunca abortaron, verso 38. Nunca comí carnero de tus ovejas, verso 38. Yo pagaba lo arrebatado o dañado por las fieras, verso 39. Yo trabajé bajo el sol abrasador y bajo el frío intenso de la noche, versículo 40. Sirvió fielmente durante 20 años, 14 por sus hijas y 6 por el ganado de su suegro, verso 41. Además le recuerda que Dios lo guardó de su mano, verso 42. Así que lo que vemos aquí es integridad, es limpieza de manos, limpieza de corazón, limpieza de conciencia. Así que, hermanos amados, la aplicación es la siguiente: vive con manos limpias, o vivir con limpieza de conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Vive con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Jacob le declara a Labán que ha trabajado con integridad y con honestidad. Es lo que vemos en el texto. Así que una conciencia limpia se demuestra con transparencia. Una conciencia limpia se demuestra con transparencia. Jacob podía mirar a los ojos a Labán y decirle: yo he trabajado con honestidad. Yo he trabajado con honestidad. Yo no he robado nada tuyo, no he comido nada tuyo, no he robado nada de ti. He trabajado con fidelidad. Y como dijo un autor, hermanos, sus palabras no son defensa carnal. Escucha esto: sus palabras no son una defensa carnal, sino que son un testimonio moral. No son defensa carnal, sino es testimonio moral. Porque en medio de un mundo que normaliza la trampa, en un mundo que normaliza el doble discurso, tú y yo, los hijos de Dios, los redimidos, los comprados por su sangre, estamos llamados a vivir con integridad, con transparencia. Segunda de Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Procurando hacer las cosas honradamente, delante de Dios, delante de los hombres. Así que debemos de tener transparencia, hermanos, delante de Dios y en nuestras relaciones. ¿Cuántos problemas, hermanos, hay en el matrimonio por falta de transparencia? No debe de haber secretos en el matrimonio, porque la Biblia dice que ya no son 2, sino son 1. Así que no debe de haber secretos. Poniendo este asunto práctico en tiempos contemporáneos, no debe de haber secretos, hermanos, en las conversaciones, no debe de haber secretos en los celulares,
Cuando un matrimonio, cuando un esposo o una esposa tiene una limpia conciencia, ha vivido con honradez, con honestidad, hermanos, con limpieza de manos, con limpieza de corazón, no le preocupa que le llegue un mensaje inapropiado de Juan el mecánico, ¿verdad? Cuando uno tiene una limpia conciencia, no le está poniendo un código a su teléfono hasta que con el dedo chiquito del pie derecho. Creo que los teléfonos están más seguros que el Pentágono en los Estados Unidos y las claves del Pentágono. Así que, hermanos amados, aquellos que tienen una integridad y una limpia conciencia no deben de ponerle claves a sus teléfonos. Y no estoy hablando de una relación tóxica en la que, a ver, préstame el teléfono, te lo voy a revisar. No, ahí está el teléfono, puedes verlo, puedes contestar las llamadas, puedes ver los mensajes. En las finanzas, mis amados hermanos, no debe de haber dinero escondido, ni cuentas secretas, ni deudas, ni transacciones ocultas. No se debe de ocultar cuentas de banco, porque ya no son dos, sino uno solo. Hay algunos que dicen, es que ese es tu dinero es tu dinero y mi dinero es mi dinero. Es mi dinero y lo que tú ganas también es mío porque me tienes que mantener, dice la esposa, ¿no? Así que no es tu dinero ni mi dinero, es nuestro dinero, es nuestras finanzas, es nuestro sueldo. No es tu casa o tu carro, es nuestra casa, nuestro carro. No es tu vida o mi vida, es nuestra vida. Las decisiones buenas se celebran juntos y las malas se lloran juntos. Proverbios 10:9 dice, el que anda en integridad anda confiado. O dice un proverbio, huye el malo, dice, creo, o el necio sin haber quien lo persiga. Con los hijos, hermanos, la autoridad con los hijos no se impone solamente alzando la voz fuerte diciendo, obedéceme porque yo soy tu padre y es lo que dije y punto. Sino que la disciplina se ejerce con la palabra, con amor, con gracia, pero también con un ejemplo piadoso. Los padres deben de imitar a Cristo. Y como lo he dicho, hermanos, y lo vuelvo a repetir, los padres que confiesan sus errores, sus pecados, viven con coherencia y le comunican a sus hijos que así como sus hijos necesitan de un Salvador y de un Redentor, ellos también necesitan de un Salvador y de un Redentor porque son débiles y son pecadores. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad, el justo anda en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Wow, hermanos. Así que una conciencia limpia es más que no tener culpa, es vivir con la luz encendida, sin temores, con confianza, con limpieza, con transparencia, sabiendo que todo lo que tú tienes, tu celular, tus cuentas, tus palabras, tu corazón, están abiertos delante de Dios. Y como están abiertos delante de Dios, deben de estar abiertos a los ojos de los demás. Ahora, la segunda cara de la moneda de esa conciencia limpia es que esa conciencia limpia se mantiene incluso cuando otros pretendan hacerte mal o te hagan mal. Jacob fue acusado injustamente, pero su conciencia estaba limpia. Jacob no podía, escucha esto, Jacob no podía controlar el corazón de Labán, pero sí podía controlar sus palabras, sus acciones. No podía controlar el corazón de Labán, pero sí podía asegurarse de que sus manos estaban limpias, de que sus manos no estaban manchadas. Porque recibió ataques, recibió una persecución. La ira de Labán se descargó sobre él y Jacob no podía controlar eso, pero sí podía controlar algo. Mis manos están limpias, mi conciencia está limpia. Yo no he tomado nada de ti. Así que eso nos enseña el apóstol Pablo también. Pedro dice, si tú has de padecer, y nos dice que el padecimiento no es una opción, no es una probabilidad. Pedro nos está diciendo que vamos a padecer, me explico, lo está diciendo como un hecho. Cuando padezcas, no padezcas como homicida, como ladrón.
Primera de Pedro 4 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, o por meterse en lo que no le interesa. Pero Pedro, no podemos escribir eso, por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que si alguien va a levantar un falso testimonio contra ti, si alguien va a buscar tu mal, si alguien va a buscar tu daño, que ese mal que busque contra ti no sea justificable. Es decir, yo me voy a vengar y le voy a dar la sopa de su propio chocolate por lo que me hizo, me voy a vengar por lo que me hizo, va a pagar por lo que me hizo. No, mis amados hermanos. La Biblia nos habla acerca de que tendremos enemigos, pero porque los andamos buscando, no, porque ellos se consideran enemigos de nosotros. Así que cuando alguien busque hacerte daño, quiera hacerte daño o te haga daño, no sea porque tú actuaste mal en contra de él. ¿Me estoy explicando? Eso es limpia conciencia. Ok, tú quieres dañarme, tú quieres hacerme daño, tú quieres levantar falso testimonio, está bien, pero mi conciencia está limpia, yo no te he hecho absolutamente nada. Es lo que nosotros vemos en el texto. Así que si en el trabajo te calumnian porque has actuado con integridad, Dios mismo te va a defender. Si en tu familia hay alguien que te acusa injustamente, que levanta falso testimonio contra ti, pero si tú has obrado con integridad y con verdad, el tiempo va a revelar la pureza de tu conciencia y la verdad. Segunda de Corintios 1:12, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Con limpia conciencia lo han hecho. Así que cuando un cristiano vive con una conciencia limpia, puede dormir en paz aunque otros murmuren. Puede mirar a Dios sin temor aunque el mundo lo juzgue, y puede perdonar porque sabe que su causa está en manos del juez justo. Y como dijo un autor, hermanos, y esto me encantó, una conciencia limpia es el perfume de la integridad. Una conciencia limpia es el perfume de la integridad. No se compra, se cultiva día a día. ¿Cómo? En la obediencia, en la humildad, en la sencillez, caminando y actuando con y en la verdad. Jacob fue engañado, sí, pero no fue manchado. Fue perseguido, sí, pero no por ser corrupto. Fue acusado, sí, pero no fue culpable. Así también el creyente que camina con limpia conciencia puede decir como Pablo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Así que Jacob termina, hermanos, esta parte recordando la fidelidad de Dios. Miren lo que dice el versículo 42. Si el Dios de mi Padre, ¿el Dios de quién? De mi Padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Mostrando el cuidado soberano, la protección del Señor, la fidelidad de Dios. Así que su historia nos muestra cómo Dios sostiene a su pueblo incluso cuando hay propósitos malos y torcidos. Y vamos al final, hermanos. Los ídolos escondidos pueden ser tropiezo a la obediencia. Los ídolos escondidos pueden ser un tropiezo a la obediencia. Versículo 19, fije su vista en su Biblia, versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Y qué hizo Raquel? ¿Qué hizo la Rachel? Raquel hurtó los ídolos de su padre. Verso 31, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y está aquí la conversación. Aquel cuyo poder hallar a tus dioses no viva. Wow. Qué tremenda declaración, ¿no? Otra vez limpieza de conciencia, pero no sabía que Raquel los había hurtado. Así que no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tengo es tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una
albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda tienda y no la halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Hermanos, ustedes saben a qué se refiere este texto. Hermanos, también se refieren a qué se refiere este texto. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Así que Raquel, sin que Jacob lo supiera, hurtó los ídolos de su padre. Y la palabra para ídolos aquí es la palabra hebrea terafim. 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 Así que se pensaba, hermanos, en la antigüedad que estos pequeños ídolos de la familia brindaban protección, y no solamente brindaban protección, sino que eran usados para la adivinación. Así que este pequeño acto de hurtar esos ídolos tiene un significado sobresaliente aquí, porque todavía hay algo, escucha esto, todavía hay algo del viejo hogar que Raquel no está soltando. Lo que nosotros vemos aquí, mis amados hermanos, en el hecho de que Raquel haya robado estos ídolos y los haya escondido, nos muestra su sincretismo religioso. Nos indica que ella no había renunciado del todo a su vida pasada, a esos ídolos paganos. Otros autores piensan que los hurtó pensando que su padre podía usarlos para invocar a esos dioses o a esos ídolos, invocarlos, consultarlos por medio de la adivinación para pedirle a esos ídolos que dañaran a Jacob. Así que hay algo de sincretismo, hay algo del viejo hombre, hay algo que ella no está soltando todavía de esa vida pasada. Va a tierra prometida, va a una nueva vida, va camino también a transformación, y Dios tiene que actuar, y Dios tiene que obrar, y Dios tiene que pulir, como lo hace contigo y como lo hace conmigo, mis amados hermanos. Así que la escena, hermanos, es por demás significativa. Y evidentemente nosotros vemos ahí que Raquel actúa mal, y no es que Dios, como lo hemos estado viendo en los textos, no es que Dios esté justificando su pecado. El texto no nos está diciendo que Dios justifica ese pecado, pero a pesar de eso, Dios, hermanos amados, sigue con su plan fiel. Va a obrar, por supuesto, en Raquel, y va a pulir su corazón. Va a disciplinar el corazón de ella. Pero hay algo significativo aquí, hermanos, porque el texto de alguna manera ridiculiza a esos dioses, porque Raquel se sienta sobre ellos. ¿Cómo estarían esos dioses? Levántate porque no puedo respirar, ya estoy aquí incómodo, ya se me durmieron los pies, además aquí huele feo. No, hermanos, se sienta sobre ellos mostrando que ellos no tienen poder. Como dice el Salmo capítulo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Así que Dios está puliendo a Jacob, porque Raquel, y a Raquel también, porque Raquel, la menor, engaña a su padre. Y esa es una escena que repite lo sucedido en Génesis 24, cuando Jacob, el menor, engaña a ¿quién? A su padre. Dios está mostrándonos que tiene que tratar con Raquel también. Y ciertamente ya no es el Jacob usurpador que salió de su casa. Dios lo está puliendo, pero aún falta camino en el proceso. Dios está llevando a Jacob a una nueva etapa, pero su casa todavía arrastra viejos dioses. Así también nosotros, mis amados hermanos. Por eso Juan Calvino dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Así que la aplicación final es esta: tengamos cuidado de los ídolos. Tengamos cuidado de los ídolos. Juan declara en su primera carta 5:21, hijos, guardaos de los ídolos. De hecho dice hijitos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque tenemos una tendencia a la idolatría. Porque muchas veces nuestros corazones siguen guardando y llevando ídolos. El dinero, el trabajo, los hijos, la esposa, el esposo. ¿Cuántos dicen lotería? El ministerio, la fama, el sexo. Todavía podemos venir a la iglesia, sentarnos en un lugar,
adorar al Dios verdadero y traer ídolos escondidos. Y Dios dice, deshazte de ellos. Porque no hay obediencia completa mientras haya ídolos escondidos en nuestra casa o en nuestro corazón. Así que deshagámonos de nuestros ídolos. Y termino, mis amados hermanos, la historia de Jacob, la historia de Labán, ¿termina con héroes humanos? ¿Termina con héroes con capa? No, no termina con héroes humanos, termina con un Dios fiel. Porque Jacob mintió, porque Labán engañó, porque Raquel también usurpó y engañó, pero Dios siguió cumpliendo su plan. Y eso nos apunta directamente al Evangelio y nos apunta directamente a Cristo. Porque en la cruz del Calvario el Señor tomó el peor de los engaños. La traición de Judas, la injusticia del Sanedrín, su plan perverso, la violencia de Roma a través de la mano de Pilato. Y nosotros podemos decir, qué Judas tan malo, qué injusticia la del Sanedrín y qué violencia la de Roma a través de Pilato. Pero también cargó tu engaño, también cargó tu pecado, tu maldad, tu idolatría. Y de ese escenario de engaño trajo salvación. Así que donde el hombre planeó mal, Dios obró para bien y mostró su gloria y mostró su gracia. Nada puede detener el plan de Dios. Así que por eso hoy podemos decir que cuando nos han engañado, Dios ha estado con nosotros. Cuando nuestros propios pecados nos han perseguido, Él me ha corregido y Él te ha corregido. Cuando el mundo te ha acusado, Dios te ha defendido. Así que Cristo es el verdadero Jacob, que fue sí injustamente tratado, que fue vendido, que fue perseguido, pero salió victorioso porque el Padre estaba con él. Y ese mismo Dios nos dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos amados, Dios sigue obrando, y con esto termino. Dios sigue obrando incluso en medio de los engaños humanos. Dios sigue obrando incluso en medio de los tropiezos humanos. Dios sigue usando vidas de personas defectuosas para su gloria. Dios sigue usando familias disfuncionales para pulirlas y usarlas para su gloria. Para que entonces nosotros, hermanos amados, apuntemos a su fidelidad, porque es su fidelidad, porque es su amor, porque es su gracia, porque es su misericordia, porque es su plan soberano, no tus méritos. Su fidelidad es la razón por la cual vas a llegar al final del camino de vuelta a casa, como Jacob, a tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Como compartía el pastor David Barceló, la creación te obedece, Señor. Llamaste a Mateo y te obedeció. Le dijiste a Noé que hiciera un arca y la hizo. Llamaste a Abraham para salir de su casa y obedeció. Pero cuando llamaste al profeta Jonás, no obedeció. Pero como dijo el pastor David Barceló, pero había un mar que sí te obedecía. Había unos pescadores que sí te obedecían. Hubo un gran pez que sí te obedeció. Hubo una calabacera, un gusanito que sí te obedeció. Hubo un pueblo impío como Nínive que sí obedeció y vino en arrepentimiento. Y el único que no obedeció fue Jonás. Pero aunque no obedeció, tú tomaste todos estos medios para que él te obedeciera. Y a través de este profeta desobediente, tú llevaste el Evangelio. Y como dijo el pastor David, pudiste tú usar cualquier otro medio.
a los ángeles, a un arcángel, a otro profeta, a otro mensajero, pero decidiste usar la vida de este profeta desobediente para mostrar que tú eres soberano y que se hace lo que tú quieres, Señor. Y para mostrar que tú puedes usar lo vil como la vida de este profeta para tus propósitos y para tu gloria. Por tanto, oro nuevamente para que nos permitas ver en todo esto tu gracia y tu misericordia, para que nos permitas ver, Señor, que de personas como nosotros viles, tú nos usas para tus propósitos y para tu gloria, y para que nos ayudes a ver no solamente de manera personal, sino que nos permitas ver nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar nuevamente, reflejarnos en esta familia, en la familia de Jacob, y ver cómo a través de una familia rota, quebrantada, marcada por engaño, por dolor, por pecado, por tropiezo, tú puedes obrar a través de esa familia disfuncional, pulirla y usarla para tu gloria, para tus propósitos redentores, y la usaste para que a través de esta familia viniera el Salvador, viniera el Redentor. Por tanto, eso nos debe de guiar, Señor, y dar la esperanza de que nuestra familia puede ser usada por ti, y que nuestra familia tiene esperanza cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y nos humillamos delante de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.